Acaba de terminar una de las sesiones más esperadas del año, más importantes del año, como es la clasificación en Mónaco, y más emocionante, con banderas rojas, con accidentes, con pilotos rozando los muros, con sorpresas, y vamos a estar analizando qué es lo que dejó esta clasificación y qué es lo que se espera para el día domingo. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada. Y arrancamos con el peor equipo en esta clasificación, equipo que quedó eliminado con sus dos pilotos en la quali 1, y es el equipo Alpine, equipo del que me esperaba más para esta clasificación y para este fin de semana en Mónaco, por el tema de que ese déficit que tienen con la unidad de potencia no les iba a afectar tanto como si lo hacía en otros escenarios. Y acá terminaron ambos pilotos eliminados, 18º Pierre Gasly, 20º Franco Colapinto, el piloto argentino. Gasly, que quedó a poquito más de una décima de pasar en quali 2, a la quali 2 mejor dicho, en la 18ª posición, y Franco Colapinto, que sí quedó muy lejos, el piloto argentino quedó a 6 décimas de su compañero de equipo, más de medio segundo. La verdad es que hicieron una estrategia diferente en quali 1, ambos Alpine fueron los primeros en cerrar su último intento de quali 1, algo que con la mejora de la pista no es lo ideal, pero ambos intentaron antes, en la primera parte de la quali 1, ir con neumáticos medios. Fueron los únicos de los 10 equipos que intentaron neumáticos medios en la quali 1. Pusieron los blandos nuevos a falta de 5 minutos para el final y, como digo, abrieron su último intento de quali 1 entre los primeros. Gasly se vio afectado por Stroll en su primer intento de quali 1, que después, bueno, mejoró con el blando, que ya vamos a hablar de Stroll, pero la verdad que es una decepción del equipo francés, que así todo van a alargar 17º y 18º, ya que Berman tiene 10 puestos de penalización, Stroll tiene un puesto de penalización. Lo más probable es que le caigan más puestos a Stroll, que ya lo vamos a hablar. Pero en cuanto al argentino, en cuanto a Franco, dijo que con los medios se sentía más seguro que con el blando y se lo vio. Estuvo más cerca de Gasly en la primera parte de la quali 1, incluso por momentos con los medios cerró por delante. También que Gasly se vio afectado con Stroll. Y después a la hora de poner el blando, y sí le marcó una gran diferencia al piloto francés. Decíamos que Franco tenía muchísimo para perder en esta quali y muy poco para ganar, más viendo el rendimiento del equipo Alpine. Y viendo dónde quedó su compañero de equipo, viendo que hubo otros rookies que durante el fin de semana tuvieron accidentes, otros no tan rookies, es un fin de semana en el cual no había mucho para hacer. Veremos qué es lo que puede hacer el equipo francés con la estrategia. No me sorprendería ver a los dos pilotos del equipo Alpine parando en la primera o segunda vuelta para sacarse rápidamente esa parada obligatoria y tratar de tirar con aire limpio. Franco dijo que tenían un buen ritmo, hablando en el ritmo de carrera, pero el hecho de poder explotar ese ritmo de carrera vas a tener que salir del tráfico, y es lo que probablemente haga el equipo francés en las primeras vueltas. Hablando de un equipo que también sufrió una debacle el día de hoy, quedó con sus dos pilotos eliminados en la quali 2, es el equipo Mercedes, que tenemos a Antonelli, que quedó 15º, que ni siquiera pudo formar parte de la quali 2 porque Kimi se pegó en la chicana en su último intento de quali 2 cuando venía 15º batallando para entrar. Le pega al interno, algo como hizo Hatcher el día viernes, pero le pegó con los dos neumáticos, rompió los dos neumáticos y se fue contra las barreras en la chicana. Venía peleando, yendo al límite, sufriendo mucho el equipo Mercedes con el tema de poner el neumático en la ventana operativa. No lo pudieron hacer durante todo el fin de semana, y es también un equipo del cual me esperaba un poco más en el Gran Premio de Mónaco. La verdad que muy complicado. Mientras que Russell también tuvo una clasificación complicada. Russell reportó humo en los frenos delanteros durante la quali 1. Y en la quali 2 había salido en su primer intento con el neumático medio, pero reportó una pérdida de potencia en la subida a Massenet. Después se le apagó el coche y se quedó parado en el túnel durante su primer intento sacando la bandera roja. Trató de resetearlo al coche, pero no pudieron. Y por eso ambos Mercedes largarán 14º y 15º. Fin de semana muy complicado, sin poder explotar al máximo el neumático, sufriendo. Russell por ahí en la quali 1 no había sufrido tanto, se había logrado meter en el top 5 y por eso queda el que hubiera pasado sí, ¿no? Entonces veremos ya qué es lo que pueden hacer, qué es lo que puede hacer el equipo Mercedes. Creo que por ahí Russell estaba para pelear un poquito más, o por lo menos quedar en una sexta, quinta posición en clasificación, pero ya ese problema eléctrico lo dejó sin posibilidades en la quali 2 y largarán en su peor posición de largada en todo el año el equipo Mercedes. Hay que ver qué es lo que pueden hacer. Tienen a favor de que este año con dos paradas obligatorias puede haber un poquito más de caos y eso les permite adelantar, pero están en una situación muy muy compleja y van a tener que hacer algo distinto al resto. No me sorprendería verlos largar con el neumático duro, tratar de tirar hasta el final, o con un blando y parar muy rápido, algo similar a lo que hablamos del equipo Alpine. Equipo Kick
tenemos a Bortoleto en la 16ª posición, a Hülkenberg que terminó en la 13ª, el piloto alemán, aprovechando que los dos Mercedes no formaron parte de la quali 2, ya había dos puestos que habían avanzado ahí. Superando Hülkenberg a Bortoleto, lo hablábamos por ahí en la previa el día viernes de que la experiencia de Hulk podría marcar una pequeña diferencia, pero no es nada, porque en la quali 1 le sacó 31 milésimas de diferencia, pasando 14º Hülkenberg, 16º Bortoleto, que quedó a 22 milésimas del corte de Antonelli para meterse a la quali 2. Así que creo que es un buen trabajo del piloto brasileño, muy cerca de su compañero de equipo, en un circuito que es muy complicado, con un coche tan complicado como es el equipo Kick, que, a ver, están ante una buena posibilidad, porque Hülkenberg largando 13º, un poco de caos, algo que pueda llegar a pasar, y no me sorprendería donde acierten la estrategia, pueden llegar a poder aspirar a los puntitos. Tienen coches rápidos detrás, como son los Mercedes, como dijimos, pero es muy difícil de adelantar y veremos qué es lo que puede hacer el equipo que larga con sus dos coches bastante cerca en la pista. Como vemos, están los dos Mercedes separándolos solamente, así que creo que buen trabajo de Hulk aprovechando la ocasión. Después en quali 2 no estuvo cerca de avanzar porque quedó a más de 3 décimas del corte de Esteban Ocon, pero creo que ellos esperaban con suerte meter un coche en quali 2 y quedaron en la 13ª posición, así que creo que es positivo. Hablando del equipo Williams, me esperaba un poquito más. Tenemos a Carlos Sainz un décimo, Alexander Albon en la 10ª posición. Ambos pilotos salieron a la quali 2 con el neumático medio, pusieron medios nuevos en la quali 2 en su primer intento y le terminó costando, creo, sobre todo a Sainz, ya que pusieron el blando para su último intento, para un único intento, ¿no?, con el nuevo, y Sainz reportó que no tenía grip con esos neumáticos y se quedó afuera en quali 2, quedando a ver, 7 décimas de su compañero de equipo, más de 7 décimas. Albon pasó tranquilamente la quali 2 quedando tercero, Sainz quedó un décimo y ahí se vio bastante afectado el piloto español. Por eso dijo que no tenía grip, no debe haber podido lograr poner el neumático en la ventana operativa correcta como sí lo hizo su compañero de equipo. Pero después con Albon pasó algo similar, me parece, en la quali 3, ya que Albon quedó décimo a un segundo 2 de la punta, quedando por detrás de Lawson, de Ocon, de Alonso, Hatchard, y yo lo esperaba por ahí peleando con Hatchard y esa sexta posición. Al Williams también hizo su primer intento de quali 3 con el neumático medio y en su último intento no fue bueno. Así que me parece que el equipo Williams tenía la posibilidad de ir un poquito más arriba, sobre todo con Alexander Albon, que había hecho una muy buena quali 1 y quali 2, que estuvo por delante de Sainz durante toda la clasificación. Pero en ese último intento no pudieron extraer el máximo del monoplaza y se quedó en la 10ª posición Alexander Albon. Veremos qué es lo que puede hacer el equipo Williams con sus dos coches largando bastante similar en cuanto a la estrategia. Equipo Haas, tenemos a Oli Berman que terminó en la 17ª posición, va a largar último porque tiene 10 puestos de penalización debido a lo que sucedió en la práctica libre 2 donde adelantó a Carlos Sainz bajo bandera roja y ahí le cayeron 10 puestos de penalización. Seguramente parará en la primera vuelta de la carrera, hará algo similar a lo que hablamos del equipo Alpine, ¿no? Y tratar de tirar hasta el final con aire limpio o sacarse rápidamente las dos paradas. Algo así puede llegar a pasar con estos que están bastante atrás. Pero la clasificación de Oli ya estuvo condicionada por lo que pasó el día viernes. Quedó a una 10,5 de su compañero de equipo, Esteban Ocon, que se metió 13º en la quali 1, décimo en la quali 2, eliminando a Sainz por una décima. Yo creo que ese problema que tuvo Sainz lo favoreció y Ocon festejando. Muy bien, muy contento. Un circuito que decíamos que por ahí le podía ir bien al equipo Haas, viendo lo que había pasado en Bahrein con esa falta de velocidad o de curvas de alta velocidad, que es donde han tenido problemas este año. Así que muy bien para Ocon, que es un circuito que siempre le va bien, se siente cómodo, ha hecho un gran trabajo. En la quali 3 inició con medios nuevos, su último intento lo hizo con blando y se logró meter delante de Albon y también delante de Liam Lawson, quedando a 18 milésimas de Fernando Alonso, quedando a 20 milésimas de Hatchard. O sea, Ocon quedó a 21 milésimas, a 19 milésimas de Hatchard y de quedar en la sexta posición. Trabajo fenomenal del piloto francés. Veremos qué tan agresivo es en la largada como lo fue el año pasado. Recordemos que atacó a su compañero de equipo. Bueno, lo tiene Alonso ahí y creo que no va a dudar en atacarlo conociéndolo a Esteban Ocon. Por eso puede ser bastante riesgo para Fernando Alonso. Y hablando de Aston Martin, Stroll, recordemos que llegaba a esta clasificación con un puesto de penalización por lo que sucedió con Charles Leclerc en la práctica libre 1 del día viernes. Pero lo más probable es que sea penalizado nuevamente, ya que en la quali 1 a la salida del túnel lo bloqueó a Gasly. Gasly casi se lo lleva puesto, tuvo que clavar los frenos y esquivarlo.
Y lo están investigando por eso. Al momento yo estoy grabando esto, es ni bien terminó la clasificación. Si hay penalizaciones lo voy a dejar en los comentarios porque no es el único que está siendo investigado, así que lo voy a agregar ahí en los comentarios y lo vamos a hablar también en el vivo de esta noche, así que a las 20 horas Argentina vamos a estar en vivo ahí transmitiendo y analizando toda la última información. Pero volviendo con Stroll, fin de semana fenomenal de Stroll, ¿no? Penalizado el viernes, penalizado lo más probable es el sábado. Va a largar desde la 19ª posición porque así le caigan 3 puestos de penalización o no le caigan, va a largar. Bueno, pierde esa posición justamente con la Pinto, pero Oliverman tiene 10 puestos, así que va a caer atrás de él. Así que 19º y 20º van a largar Stroll y Berman, así que mucho no le va a afectar. Alonso quedó en la 7ª posición. Muy buen trabajo del piloto asturiano, que en Quali 1 le sacó 9 décimas a su compañero de equipo. Mientras que en la Quali 2 se metió octavo con una vuelta con los neumáticos medios. Hizo la Quali 2 Fernando Alonso. Y en la Quali 3 el piloto asturiano hizo blandos usados para su primer intento y quedó en la 7ª posición. Bueno, nada, a una milésima de Isaac Hatcher. Es tremenda la diferencia, a una milésima de quedar sexto Fernando Alonso. Así son las diferencias del Mónaco, con lo que hablamos recién con Esteban Ocon. Pero un buen trabajo de Aston Martin, que es un monoplaza que tendía a sufrir bastante en las curvas lentas. Las mejoras de Imola dieron un paso adelante. Acá también yo creo que obviamente Alonso le sacó un extra. Pero esto puede mejorar porque se lo está investigando a Hamilton. Y si le cae una penalización a Hamilton, tanto Hatcher como Verstappen como Alonso podrían avanzar una posición. Eso también lo vamos a estar dejando en los comentarios. Así que buen trabajo de Aston Martin, que veremos. Creo que Alonso está ante una posibilidad mejor que la de Imola. La posición en Imola largaba quinto. Bueno, en Mónaco es imposible adelantar. En Imola por ahí se puede adelantar un poquito. La estrategia no le vino bien. Acá veremos. Si ya acá no suma punto Aston Martin con Alonso, realmente es algo que va a ser un caso de estudio. Veremos qué es lo que pueden hacer. Y como digo, a estar atento. Creo que el que puede privarlo de eso es Ocon, que bastante agresivo creo va a ser con el piloto español. Hablando del equipo Vicar, fenomenal trabajo del equipo Vicar, fue el mejor del resto, cuarto mejor coche terminaron. Hatcher sexto, Lawson en la 9ª posición. Liam Lawson, que llega por primera vez a Quali 3 en esta temporada. Necesitaba Liam Lawson esto, un respiro después de todo lo que venía pasando. Muy buen trabajo, aunque fue superado nuevamente por su compañero de equipo. La diferencia es una décima prácticamente. Quedó noveno Isaac Hatcher sexto. Pero es la primera vez que como compañeros llegan los dos a Quali 3. Veremos qué es lo que pueden hacer. Ambos Racing Bull usaron el blando usado en su primer intento. Pero hablando ya de Hatcher, lo que hizo Hatcher fue incluso mejor que lo de Lawson. ¿Por qué? Porque Hatcher en su primer intento de Quali 3 no logró hacer un tiempo. Quedó sin tiempo en su primer intento de Quali 3. Abortó la vuelta porque fue mala. Y en su segundo intento va y se mete en la 6ª posición por delante de Alonso por una milésima. Así que trabajo fenomenal del piloto francés después de tener un viernes y una práctica libre 2 en la que chocó 2 veces, rozó el muro, lo había rozado también en la práctica libre 1. Estuvo al límite pero recuperó la confianza y logró sacar una muy buena vuelta al piloto francés, que como dijimos, si bien ha logrado su mejor posición de salida en la Fórmula 1, esta 6ª posición podría ser aún mejor dependiendo de lo que pase con Lewis Hamilton. Está ante una muy buena posibilidad el equipo Vicar. Equipo Red Bull. Yuki Tsunoda terminó en la 12ª posición. Estaba fuera en Quali 1, se metió en su último intento de la Quali 1 a la Quali 2 con una buena vuelta, pasando a la 10ª posición. Pero estuvo bastante frustrado. En la Quali 2 cerró la Quali 2 con neumático blando usado, tenía ya 3-4 vueltas ese neumático, no fue lo ideal y se quejó bastante. Le decía al equipo, sabía que esto iba a pasar, así que no estaba contento Yuki. Que creo que la posibilidad por ahí estaba para meterse a la Quali 3, quedó a 10ª de Esteban Ocon, pero como digo, eso es su último intento con neumático blando usado, el piloto japonés. Hablando de Max Verstappen, terminó en la 5ª posición Max Verstappen, no hizo una buena vuelta en su último intento de la Quali 3, se fue alto en el sector 2, cometió un error y perdió prácticamente muchísimo en ese sector 2, perdió comparado con por ejemplo Norris 3 décimas y media, perdió 3 décimas con Piastri, más de 4 décimas con Leclerc en ese sector 2, porque había sido un buen intento o un buen primer sector de Max Verstappen y esa diferencia, bueno, fue la diferencia entre quedar cuarto o quinto. No creo mucho más porque lo vemos y el corte entre Hamilton y Piastri es una diferencia importante. Creo que esto, dependiendo de lo que pase con Hamilton,
no le va a terminar afectando porque no sé si le va para meterse entre los 3 primeros a Max, y si lo penalizan a Lewis va a quedar en esa cuarta posición, que justamente por lo que lo están investigando a Hamilton es por estorbarlo a Verstappen, que ya lo voy a hablar cuando hable de Hamilton. Veremos qué es lo que puede hacer Max Verstappen. Como siempre, solo ahí tenemos los dos Ferrari y los dos McLaren. El Red Bull termina siempre solo por la gran diferencia que hay entre un box y el otro, y eso le termina perjudicando. Pero sabemos que a la hora de definir la estrategia, el equipo Red Bull está un paso por delante del resto, y creo que lo que tienen a favor este fin de semana es que hay dos paradas obligatorias y ellos tienen poco que perder porque ya largan detrás de los dos McLaren y bastante para ganar. Entonces veremos qué tan arriesgado es el equipo Red Bull con la estrategia este día domingo, y a la expectativa de qué es lo que pasa con Lewis Hamilton, que justamente ahora voy a hablar del equipo Ferrari. Ya que Hamilton tuvo un accidente sobre el final de la práctica libre 3, no fue el mejor sábado para Lewis el día de hoy, que probablemente afectó un poquito la confianza. Ferrari tuvo que cambiar alerón delantero, suspensión delantera derecha, ambas suspensiones traseras y caja de cambios. Se pegó en la subida de Massenet ahí justo antes de la curva del casino. Rompió el coche, llegaron a tiempo para arreglarlo, pero quieras o no puede afectar un poquito la confianza. Fue en la última vuelta de práctica libre 3. En la justamente Quali 1, Hamilton lo molestó a Verstappen en esa misma curva que había chocado en la práctica libre 3. Hamilton iba lento por la parte interna, por la parte de la línea de carrera. Le avisan y le avisan tarde desde el box. Verstappen justo venía, tuvo que frenar y abortar su intento. Así que lo están investigando por esto. Y como digo, lo más probable es que le caigan 3 puestos de penalización, porque acá en Mónaco con eso son bastante estrictos. Si pasa eso, largaría detrás de Fernando Alonso en la séptima posición. Verstappen, Hadjar y Fernando avanzarían un puesto. Sería una lástima tanto para Lewis, pero bueno, el error lo cometieron y sobre todo perjudicaría más que nada al equipo Ferrari, que ahí tiene los dos monoplazas, segundo y cuarto, perdón, para batallar con McLaren, y en cuanto a estrategia le puede venir muy bien. Si a Hamilton lo penalizan, ya queda afectado y Leclerc queda solo contra los dos McLaren. Hablando de la Quali 3, Hamilton hizo su primer intento con neumático blando usado a comparación de su compañero de equipo, y después en su último intento quedó bastante lejos, incluso de Charles Leclerc, quedó a 3 décimas, y un Charles Leclerc que estuvo encendido todo el fin de semana. Leclerc en su primer intento de Quali 3 se quejó de que tuvo un poco de tráfico y le afectó un poquito no solo a la vuelta, sino a la confianza de cuánto arriesgar en su segundo intento, que cuando llegamos al último intento de Quali 3, los dos McLaren estaban 1 y 2, después estaba Leclerc y Hamilton, y en su último intento se coloca en la pole de manera provisional con una muy buena vuelta, manteniéndose por delante de Piastri, pero después Lando Norris sobre el final le arrebata la pole. Así que creo que está con un sabor amargo. Estaba bastante decepcionado cuando daba la entrevista a Leclerc, pero viendo lo que fueron las clasificaciones de Ferrari durante todo este año, quedar segundo y cuarto es algo muy positivo. Quedaron a una décima de la pole y veremos qué es lo que pueden hacer, qué es lo que puede hacer el equipo Ferrari, que si no penalizan a Hamilton creo que tienen muchas chances porque están ante una posibilidad de sacrificar un piloto, ¿no? Pensando en la estrategia, cosa que McLaren no creo que esté en esa posibilidad. Veremos cómo lo juega el equipo Ferrari, y teniendo en cuenta que hay dos paradas, teniendo en cuenta que McLaren a veces tiende a hacer cosas bastante complejas e inentendibles con el tema de la estrategia, por ahí tienen alguna que otra posibilidad del equipo Ferrari, que en el ritmo de carrera también va muy bien, ¿no? Por ahí dar una o dos vueltas con aire limpio, si tenés la posibilidad de abrirte un hueco con el undercut o con el overcut, le puede venir bien a Charles Leclerc, que está en toda posibilidad de atacar. Hablando del equipo McLaren, se lo vio más cómodo a Norris que a Piastri durante todo el fin de semana. Piastri tocó el muro en la Quali 1, terminó tercero a 175 milésimas de su compañero de equipo. Pidió en su momento que chequeen el coche, también le dio en la rascada cerrando la última vuelta de Quali 2, luchando mucho más con la parte trasera que su compañero. Y en la Quali 3 salieron muy temprano a hacer su último intento ambos pilotos. En ese momento estaban 1-2, separado por 67 milésimas. Salieron a hacer dos intentos, cuando todos los demás hicieron un solo intento, con el neumático nuevo sobre el final. Tras el primer intento estaban los dos separados por 15 milésimas a favor de Norris nuevamente, como en el primer intento de Quali 3. Y hacen una vuelta de enfriamiento para hacer su último intento ahí sí de Quali 3, donde Leclerc lo supera a ambos pilotos de McLaren. Piastri comete un error en la chicana a la salida del túnel en su último intento. Se va alto en ese sector o pierde un poquito comparado con Lando Norris, porque había hecho el récord en el primer sector Piastri, después pierde ahí y termina perdiendo un poquito más en el último sector para quedar en la tercera posición, mientras que Lando Norris hizo una vuelta fenomenal. El piloto británico hizo el récord en el tercer sector, lo cual le dio esa pole, porque ahí es donde terminó marcando diferencia a Charles Leclerc, ya que
Leclerc había estado muy parejo en el primer sector, incluso Norris un poquito mejor. Había bajado Leclerc en el segundo sector lo de Norris, pero en el último intento y ese último paso por el tercer sector le sacó más de una décima. Así que muy buen trabajo de un Lando Norris, fenomenal, que logra su primer pole desde Australia. Era lo que necesitaba, clasificar por delante de su compañero de equipo de Oscar Piastri. Tiene la posibilidad con el ritmo de ese McLaren de entrada, presionar con aire limpio para tratar de estirar y abrir un hueco, no, pero van a estar en este juego de la estrategia con su compañero de equipo. No creo que McLaren sacrifique a uno de los dos pilotos, los dos están muy parejos en el campeonato y ahí es donde se les puede complicar, creo yo, teniendo en cuenta lo que hablábamos con Ferrari. Pero Lando Norris está ante su primer buena posibilidad de lograr el Gran Premio o lograr la victoria del Gran Premio de Mónaco. Aunque sabemos que es más complicado que en otros años porque al tener dos paradas obligatorias entra un poquito más el tema del azar, de la estrategia, de algún virtual safety car, alguna bandera roja, algo que te juegue en contra. Así que creo que todos los equipos y todos los pilotos van a estar rompiéndose la cabeza esta noche con el tema de la estrategia y tener plan A, B, C, D, F, G, montones de variables para lo que pueda pasar dependiendo justamente cómo se dé el Gran Premio. Y es el único piloto que ha bajado el 1.10, logrando el récord de la pista de Mónaco con 1.09.954. Así que muy buen trabajo de Lando Norris, que a la hora de bancar la presión, en el momento creo de más presión del año, como lo es la clasificación de Mónaco, respondió de una manera fenomenal, pero tiene que completarlo el día domingo. Cierro por acá con este resumen, dejadme en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.